Bienvenidos sean todas y todos ustedes a su podcast accesible, Lengua y Cultura Accesibles, un podcast creado para toda la comunidad. Y en este programa, Clara Elena Cruz Marte, Segundo Marte, un amigo. vamos a estar compartiendo con nuestro amigo Fernando de la Rosa, que para mí es un polímata, segundo, yo no sé si para ti también. Creo que sí, ha dado muestras de ello. En el programa anterior lo comprometimos públicamente frente a todos ustedes de crear todo un ciclo de programas en donde sigamos dilucidando ese tema tan importante para nuestra sociedad, para nuestro crecimiento ético, moral, social, político, etcétera. Él le denominó que la verdad sea dicha. Sí. Adelante, Fernando. Bueno, muy agradecido y contento de compartir con ustedes nuevamente un tema tan interesante y que de alguna manera afecta tanto y tan fuertemente el sistema de relaciones sociales que establecemos las personas en interacción constante en contextos eh, eh, distintos, pero que tienen un impacto severo en el sistema de relaciones sociales actuales. Cuando hablamos de, por ejemplo, la mentira en redes sociales o hablamos de redes sociales, la comparación parece necesaria con los viejos sistemas de relación social, que era a través de los medios, de la radio, la televisión, o mucho antes que eso, a través de la comunicación directa, que era el sistema de relaciones sociales, digamos, universal, sin intermediación. Luego vinieron las intermediaciones, la prensa escrita, la radio, la televisión, entre otros. Pero hoy día el sistema ha cambiado radicalmente. Una persona en cualquier lugar del mundo puede entrar en contacto con otra en cualquier lugar del mundo sin importar las condiciones, las realidades y aún sin queriéndolo una de las partes. De manera que se trata, obviamente, y eso es todavía más grave cuando se trata de entrar en comunicación con millones de seres humanos al mismo tiempo. Wow. Déjame interrumpirte, Fernando, porque Sí, me llamó especialmente la atención cuando dijiste, aún sin que una de las partes quiera. Es decir, somos bombardeados por mensajes sí, que no necesariamente a mí me interesa escuchar. claro, porque incluso puedes venir por una avenida y en la avenida vas a encontrar una plancha inmensa digamos, un letrero con luz LED que te va a informar, te va a dar la información, te va a dar la noticia, te va a influenciar, aunque tú estés manejando. Tú no vas a poder despegar tu mirada de ese gran letrero que está en movimiento allá al frente. ¿Y qué Sí. te informa? Que te da una noticia, que te dice algo, aunque no quieras, o sea, que de alguna manera, igual cuando sales a las tiendas, ¿sí? Tú tienes una tesis, perdona, tú tienes una donde dices que una mentira en redes sociales Sí, es una mentira distinta. Explica sí, eso, por favor. sí. Es distinta porque las personas por la variedad de personas que interactuamos en las redes, y buena parte de las personas que interactúan en las redes necesitan ser informadas, pero estas personas no pueden discernir que la información que se les sube, no pueden discernir la certeza de la información que reciben, pero tienen necesidad de ser informadas y esa necesidad de información implica que acepten esa información que reciben. De alguna manera están pidiendo, están demandando como ser engañadas sin saberlo. Es decir, la gente quiere información, necesita información, pero no tiene mucho interés o no puede buscarla. Necesita que tú se la suministres. Entonces, como hay un proveedor de información o muchos proveedores de información, las personas reciben la información como un hecho cierto, como un hecho dado, como una realidad de la cual no pueden librarse. Y no solamente la reciben, sino que la transmiten a través reproducen, basta el letrero o la introducción que hacen a través del letrero de la pantalla para que la persona accese a la información y entonces la replique, a veces sin leerla. Es una mentira muy diferente. Es decir, en realidad la sociedad moderna necesita de información, aunque no tiene la más mínima intención de constatarla o de validarla para encontrar su certeza, Pero esa digámoslo así. diferencia, Fernando, en, disculpen el ruido, la diferencia Sí, radica en la carga de nocividad que tú nos sí. explicas.
en el programa anterior, o es realmente que quien transmite esa información que es falaz no lo hace de manera intencionalmente nociva? La intencionalidad, sobre todo cuando la noticia es falsa y tiene implicaciones sociales o políticas. Ahí hay una intención de provocar o producir daño. Tiene un objetivo malsano y por lo general un objetivo político. Pero hay otro tipo de información que la gente recibe, que la recibe y la acepta sin mayores cuestionamientos. Por ejemplo, si en este momento aparece un TikTok donde aparece Abinader pelando plátano, por ejemplo, la gente, todo el mundo va a entrar y dice, Abinader pela plátanos. Y esa es digamos, la pantalla inicial y todo el mundo entra ahí. Abinader está pelando plátanos. Claro, es una creación de inteligencia artificial, donde aparece el presidente, la imagen del presidente pelando plátano. Él, por supuesto, no sé si alguna vez ha pelado plátano. Yo sé que Segundo ha pelado plátano y yo he pelado plátano. El presidente no sé Yo si ha mismo, pelado. Bueno, el caso es que esa información va a recibir cientos de miles de... Porque una persona que lo vea lo va a reenviar sin ningún cuestionamiento. Tú no lo harías. O si tú lo haces con ánimo crítico, tú vas a decir, mira cómo se manipula. Te estoy mandando una imagen donde se manipula. Digo, te estoy mandando un video donde se manipula la imagen del presidente, por ejemplo. Pero tú lo haces con ánimo crítico, ese reenvío. La mayoría de las personas no lo hacen con ese, lo hacen como divertimento. De manera que la comunicación en redes sociales es uno de los elementos que están incluyendo es que las personas se diviertan sin darse cuenta del daño que hacen eh, con ello. Y ese es uno de los elementos que está afectando desde el punto de vista ético y moral la calidad de la información que se está distribuyendo. Entonces, Fernando, estamos hablando de manipulación de la verdad, de la información a través de medios. Esto nos Sí, hace recordar como en la década de los 80, el teórico norteamericano Marshall McLuhan, que escribió sobre la teoría de la public opinion. Él decía que eso no existe, la opinión pública había que ponerla entre comillas, porque es una falsa, o sea, nos hacen creer que nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos haciendo opinión, pero realmente no es así, porque lo que hemos sido inducidos a que hablemos de tal o cual tema. Nuestro Juan José Ayuso produjo un libro en el que trataba esos temas. Que el mensaje es el medio, algo así que decía, ¿verdad? Por eso a esos medios de información se les llamaba medios de opinión pública y a la comunicación que ellos promovían se le llamaba comunicación pública. Realmente no existía un sistema de comunicación, existía un sistema de información mediante la cual el emisor enviaba noticias, etcétera, al público en general para inducir una opinión o crear una corriente de opinión o inducir un determinado comportamiento, pero en realidad no era opinión pública, era opinión de los medios. Recuerda que desde que se inventó la imprenta, la libertad de información es la libertad de impresión. Obviamente el dueño o el que maneja el medio de comunicación controla la información y la difunde con determinados intereses, pero nunca lo hace con la intención de diseminar información pública. De hecho, el público no ha sido cuestionado sobre la naturaleza de la información que se va a enviar. Solamente se denomina de esta forma para hacer creer que esta información es consensuada, que la opinión es generalizada, como cuando en redes sociales tú proyectas un estilo de vida absolutamente perfecto, como el de las Kardashian, por ejemplo, que es un estilo de vida perfecto. Cientos de millones de niñas en el mundo entero ven esos programas y creen que la vida es perfecta como la vida de las Kardashian. Y ellas sienten en su... Y eso es doloroso, eso es terrorismo realmente, porque ellas terminan sintiendo que la única forma de ser feliz
es ser como las Kardashian. Y eso, además de trágico y doloroso, es terrorismo informativo realmente. Fernando, yo quiero retomar el asunto de la comunicación. Me encantó Sí. el abordaje que hicieron según y tú, la diferenciación Sí. entre si era opinión pública o si era, bueno, entre si era comunicación o no. Sí, Nunca sí, lo fue. Sin sí, embargo, ahora me estoy preguntando, con esa facilidad, vamos a decir facilidad entre comillas, porque hay quienes aún no sí, la tienen, poder responder, ripostar, contradecir, aportar, asentir y disentir, que ofrecen las redes sociales en donde tú posteas, vamos a decirlo en español, en donde sí. explicas una idea y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede oponerse a esa idea. Entonces yo creo que eso está generando una comunicación. Sin embargo, hay un problema. Bueno, yo no soy de las que se dedica a leer todo lo que la gente opina, porque aparte de que en cualquier minuto, si lo que se publicó ahí engancha, como lo del presidente Abinader pelando plátanos, probablemente las respuestas de los lectores va a ser de risa, de chercha. Entonces no hay una Sí, real opinión. Pero entonces, sí, ¿dónde está el fallo? Porque aparentemente las redes están abriendo la oportunidad de crear una comunicación. sí, O sea, sí, hoy día se habla de la democratización de la información. exactamente. Yo creo que la falacia está en que el concepto de democratización de la información se queda en el componente primario de responder a un estímulo. Es como si tú pincharas o golpearas la rodilla, o como cuando un ortopeda golpea la rodilla de un paciente para ver si hay estímulo. Si la persona reacciona al golpe en la rodilla, entonces él siente que ahí hay un estímulo vivo. Si no lo hace es porque hay problemas. No sé si ustedes conocen, bueno, Sí, ustedes han sí, visto muchas veces. sí, sí. Lo que acontece aquí es que hay un ente activo que genera la información y que la provee en redes sociales, sabiendo que la respuesta que él va a recibir, que podría ser o que va a ser masiva a través de cuando la noticia se hace viral, por ejemplo, la respuesta nunca va a ser igual o en la misma proporción que toda la información enviada. Le voy a poner un ejemplo. Y perdónenme si uso ejemplos de la vida cotidiana de aquí, porque esos son lo que yo he visto. Cuando se difundió la información de que un comunicador líder de redes sociales había ocultado una cantidad determinada de dinero en la zona colonial y bajaron miles y miles y miles de personas a invadir las casas, las viviendas, los garajes, las azoteas de la zona colonial buscando esa fortuna que estaba oculta. Simplemente reaccionaron a la información primaria, ¿no? Esa población no se detuvo a pensar si era cierta la información, que resultó ser mentira, y si era cierta, cómo iba a planificar su búsqueda, porque la zona colonial es muy amplia, si era factible una búsqueda exitosa, si dentro de los miles de personas que iban a ir a buscar, tenía oportunidades de... Es decir, ¿qué capacidad tenía la población afectada de responder? Realmente estaba haciendo la información por redes lo que hace que manipula el comportamiento social, no estimula la reflexión crítica, la criticidad no es estimulada, el análisis no es estimulado, la investigación no es estimulada, no se detienen a investigar la naturaleza de la información que reciben, simplemente actúan y le dan tweet o se comportan de una manera determinada. Yo recuerdo algo que nos preocupó mucho, que yo trabajé con jóvenes durante muchos años, este programa que tenían los jóvenes programa no, estos videos que salieron de jóvenes que se hacían heridas en los brazos y que posteriormente comenzó a difundirse videos sobre el particular y muchas en el mundo entero, muchas muchachas y muchachos muy jóvenes comenzaron también a hacerse heridas en los brazos. Y la pregunta era, ¿por qué se hieren en los brazos? Bueno, porque fulana de tal, que es una superestrella, lo hizo. O cuando se promueven videos peligrosos y en el mundo entero los jóvenes comienzan a hacer esas prácticas peligrosas y ocasionan muertes de jóvenes. Lo que no se promueve es la capacidad de las personas de reflexionar y de hacer análisis crítico. El criticismo no se promueve en absoluto a través de las redes de información, sino el seguidismo.
¿Por qué tú crees que se llaman líderes de redes sociales? ¿Cómo le llaman a los líderes de las redes sociales? Influencers. Exactamente. Tu liderazgo es más poderoso en función del número de personas que te siguen. ¿Y cómo le llaman a las personas que interactúan en la comunicación? Seguidores. Seguidores. Sí, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es decir, los seguidores son personas que no ejercen su capacidad crítica y que son influenciadas por otros que se llaman influencers, que ejercen liderazgo sobre ellos y a los cuales siguen como si fueran apóstoles. Los influencers son los apóstoles modernos, que nos dicen qué hacer, cómo hacerlo y cómo comportarnos en determinadas circunstancias o en qué creer, que es lo grave de lo que está aconteciendo en redes sociales respecto de las noticias falsas y la mentira. Estoy intuyendo entonces Hablé mucho. que hay un deseo malsano, Sí. entonces detrás de Sí. todo esto, una intención. Bueno, el 70% de las personas que hacen comunicación por las redes lo hace con esa intención malsana. Solamente un 30%, entre los cuales estás tú, querida Clara, Muchas gracias. que estás haciendo esfuerzos desde tú y Segundo, que están haciendo esfuerzos desde sus capacidades de intervenir en las redes para que otra voz sea posible, para que las personas puedan reconocer que existe un problema de comunicación muy serio en las redes y que puedan intervenir desde la familia, la educación de la escuela. La educación personal es muy importante. Analizar la información recibida, evaluarla críticamente, no retuitear, Tú preguntabas por qué alguien compartiría una noticia falsa del tipo las papas fritas curan el cáncer. ¿Por Sí. qué se creen esas cosas? Entonces tú respondes, bueno, porque genera clics, reacciones y con frecuencia las personas solo leen el título y la etiqueta y la comparten, como ya tú dijiste. Y también dice que estas noticias falsas comparten un 70% más que las verdades, que son jugosas, provocativas, como el chisme, ¿verdad que sí? Es decir, que apelan como al morbo, a la curiosidad, no a la criticidad, como has dicho. Pero ve los impactos que tienen. Tú dices que el cerebro de estas personas ama las historias, no la reflexión, como tú has dicho. Sí, sí, porque de alguna manera no quieren que tú abordes la conflictualidad de su situación. No quieren acercarse a su problemática, quieren alejarse de su problemática. Sí, pues digo, tú dices que el caos es usado como estrategia también. El caos es usado como estrategia para difundir entonces información falsa. El caos social, es decir, no solamente el caos social, el caos sexual, por ejemplo. Esta sociedad se expresa sexualmente de manera caótica. Y obviamente ese es un escenario. La cantidad de información en redes, la superabundancia de datos o de información también genera ansiedad y conflictos. Y la persona, en definitiva, al final no toman decisiones. Y la respuesta sería tomar lo que es más fácil para mí. Y lo que es más fácil para mí es lo más simple, lo que yo recibo y puedo entrar en... Por eso los chicos de ahora te dicen, cuando tú trabajas con ellos directamente en las escuelas, le propones la lectura de un texto, lo primero que ven es la cantidad de páginas del texto. Así es. Y si tienen más de 2 o 3 páginas, ellos ven, si tienen 2 o 3 páginas, ven la distancia que hay entre una línea y otra. Y si hay, y luego ven el tamaño, el tipo de la letra y dicen, pero eso es mucho. Y apenas tiene 2 páginas o 3 páginas el texto. Entonces, en tu estudio tú mencionas, Fernando, que una cosa es que un ser humano me diga eso. Tú estás poniendo el ejemplo de una escuela, una profesora y su alumno. Pero cuando es un bot que no es una persona, no son personas con tiempo libre, ¿verdad? No son seres oscuros con avatares pixelados, no son cualquiera con cualquier perfil, sino que son programas, tú dices que, es decir, lo está haciendo una computadora, generando todo ese tipo de supuestas opiniones. Y lo están generando a una velocidad extraordinaria, están llenando todo el espacio con esta información que se repite, única que se repite constantemente. Y entonces obviamente la gravedad del asunto es que muchas personas piensan que son respuestas humanas. Una intención de un voto, por ejemplo. Sí. Y la gravedad es que ahora con los sistemas de inteligencia artificial ponen a una figura política con influencia social.
no un influencer, no una persona que tiene reconocida y amada por las masas, un cantante, bueno, pongamos el ejemplo de un merenguero, por ejemplo, famoso, declarando que va a votar por determinado candidato o que invita a determinadas o promueve determinados comportamientos. Eso se construye en redes y se hace el video y tú lo crees y lo sigues y lo promueves y es mentira. Pero cuando lo desmientas, pues millones de personas ya el daño está hecho. El daño está hecho, sí, es como derramar una gota de tinta en un jarro de agua clara. ¿Cómo vas a limpiar el agua? Mi pregunta es, ¿por qué tenemos esa tendencia? Nos gusta creer, queremos creer. Sí, porque necesitamos información. Necesitamos información. Lo que no hemos sido entrenados ni educados para procesarla, pero la necesitamos. Todas las personas necesitamos información, pero no tenemos la educación ni la formación para procesar la información que nos suministra. Y al no tener la formación ni la educación, creemos cualquier cosa. Recuerden las viejas historias del ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. En principio, ¿qué hacían las personas? Corrían. Y cuando el lobo no regresaba, terminando no creyendo en el lobo. Tú promueves, por ejemplo, esta verdad que estamos abordando en este podcast, probablemente llegue a un 30% de la audiencia a la cual nos dirigimos. Pero hay un 70% que va a desechar, que tenemos que pensar en ese 30 para luego ver cómo por cada Clara y por cada segundo que está en redes, si ustedes dos fueran un 30%, hay 70 personas distintas a Clara y 70 personas distintas a Segundo que están haciendo lo contrario que ustedes hacen. La criticidad. Y naturalmente la criticidad se desarrolla en la familia, en el escenario. Luego en los centros de socialización, principalmente los centros formales como la escuela, en las religiones, la iglesia, en el grupo de amigos, en todo el sistema de... Recuerden la dialéctica de ser persona. Uno se hace persona en sociedad, pero si el medio que te rodea no contribuye a tu formación, obviamente eso va a terminar afectando tu desarrollo. ¿Sí? Wow. Ahora, ¿quiénes están formando? Las redes sociales se están formando. Porque los medios de comunicación son accesibles, son baratos, automatizados, fáciles de usar para la población juvenil y tienen un poder extraordinario porque no solamente es un poder de la voz, es un poder de la imagen, es un poder que viene muy enriquecido por los recursos tecnológicos. Y entonces la comunicación tecnológica es extraordinariamente atractiva. Para una persona adolescente y joven, muy difícil de poder sustraerse del impacto que tiene la comunicación a través de redes. Exactamente, Fernando, eso es lo que yo me estaba preguntando. Segundo, que es padre, Segundo y Miguelina, de 3 jóvenes adultos y adolescentes, ¿cómo ejercitar esa credibilidad cuando tiene esas redes que absorben a esos muchachos? Sí, yo creo, ahí sí, hay que trabajar. Bueno, a ver, de alguna manera hay que volver a algunos viejos sistemas educativos, algunas teorías educativas antiguas de los pedagogos tradicionales que nos enseñaron tantas cosas. Comenius decía, recuerden, que respecto de la educación sobre la reproducción de las gallinas, no bastaba mostrar un huevo y pedir que lo definieran, que los alumnos y las alumnas lo definieran, había que romper el huevo y entonces separar las partes del huevo, cáscara, clara, la parte amarilla, la parte blanca y la cáscara, a la parte interna que rodeaba el cascarón, comenzar a explicar cómo se producía un huevo. Tenía que mostrar el fenómeno descompuesto. No podía pedir, mostrando simplemente un huevo, que lo definieran. Había que entrar en profundidad. Y eso hay que hacer con las redes. Hay que desarmar el sistema. Los jóvenes aprenden rápido cómo el sistema Si ellos aprenden tan rápido cómo el sistema se arma, pueden aprender muy rápido a desarmar el sistema. Y la recomendación que yo haría es que Segundo entrene a sus hijas a cómo desarmar el sistema. Él con ellas, enseñándole los procedimientos de construcción, cómo se construye la información en redes, qué son las redes sociales, quiénes son las personas que están informando, qué informan,
¿Qué impacto tiene la información? ¿Por qué siempre será mucho más importante la comunicación directa, personal, afectiva? Incluso porque en redes también se puede hacer una comunicación asertiva y mostrarle páginas o donde esta información sí se está haciendo. Decir, mira, otra comunicación es posible. Mira estos ejemplos aquí. ¿Tú ves? Por supuesto, es una lucha muy ardua porque las redes trabajan con instintos básicos. Dicho que todo entre los altísimos costos que tienen las redes sociales influenciando en las personas, en la juventud, tú dices que todo es alimentado por un algoritmo que Sí, premia lo que más escandaliza. Y ahí es donde, sí, o sea, una cosa muy escandalosa y vulgar fuera que rompe sí, todos los esquemas. sí, Entonces, eso es lo que la mayoría de personas va a ver, sí, es lo sí. que privilegia el algoritmo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es un influjo difícil de contener si no hay una formación adicional que tú uses para contraponer el flujo de esa información. Pero es posible hacerlo a través de la construcción de conocimientos directos. Es un proceso de deconstrucción. Sí, Ya. lo es. Me gustaría invitarte, por favor, a que te Sí, profundices en el efecto que eso tiene políticamente. sí. Bueno, me voy a referir para ejemplificar, porque es la manera, es la mejor manera de enseñar a mi modo de ver. Cuando ocurrió la tragedia del Jet Set, y luego que hemos sufrido tanto por lo que pasó allí, ¿no? Por el impacto tan severo que tuvo en la vida de las personas afectadas, las familias, toda la tristeza que generó y genera todavía el hecho. Ya a partir de la conclusión del proceso de salvamento, han comenzado a surgir las teorías, principalmente las teorías falsas, que fue un meteorito, por ejemplo. Aquí se ha hablado desde la teoría del meteorito hasta la teoría del atentado terrorista, hasta la teoría del socavón. Ustedes saben cuál es la teoría del socavón, ¿verdad? Que el No, sistema pedregoso sobre el cual se estaba asentada la edificación en una serie de cavernas, que esas cavernas se dieron y que eso generó, es decir, para ponerte tres de las que, y hay muchísimas personas, y ustedes van a ver cuántas teorías más van a surgir, que están repitiendo esas teorías. Es alguien que está inventando, sí, alguien está construyendo un relato Ujú. para, con una intención muy clara, muy poca. Y fíjense que estos relatos no toman en cuenta las necesidades de las familias, de las víctimas. No, es decir, luego de las víctimas, las segundas víctimas han sido los familiares de las personas. Y en tercer lugar está la tercera bloque de víctimas, que somos la sociedad entera. Esas tres poblaciones están marginadas del análisis. Ahora de lo que se está hablando es del modelo de construcción, del sistema que se instauró allí, de los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno, desde los partidos de oposición o desde los propietarios de la edificación, de los intereses de los grandes sectores económicos involucrados, pero la afectación y el daño no se están abordando. Y esa es una de las maneras que se está utilizando y que se utiliza hoy día en relación con lo que Clara nos contaba ahora, de cómo, del impacto que tiene el uso de redes. No sé si ustedes lo están sintiendo así. sí, Ahora no sé si satisfizo Sí, mi respuesta. entre las posibles acciones que podemos tomar nosotros para ir revirtiendo esta, que tú planteas varias cosas, por ejemplo, no compartirlas antes de dar una y otra vez, no conformarnos con la primera vez, también que debemos ser más compasivos, que Sí, debemos ser más compasivos, ¿verdad que sí? Que detrás de cada cuenta hay una persona. Muchas veces el daño que causamos con un clic puede durar mucho más de lo que nosotros creemos, ¿verdad? sí, eso es muy importante ahí está el concepto para las personas adultas, que es el concepto de dignidad, que es necesario promoverlo mucho. Las personas tenemos que tener un sentido de dignidad cuando se trata de interacciones humanas. Hay un sentido de dignidad que hay que guardar, que uno no puede perder. Y cuando tú repites o transfieres o reenvías información recibida que daña la vida de una persona, tú estás contribuyendo al daño, tú estás haciendo tu aporte al mal. Es decir, cuando tú permites que el mal circule, tú estás siendo compromisario del mal. Sí. Y cuando tú replicas
información falsa, estás contribuyendo, eres parte del problema. Entonces hay que educar mucho en el sentido de parar estos sistemas de información. Eso se puede parar, pero tiene que haber una voluntad para hacerlo, una voluntad política, educativa, una política pública. Yo también soy partidario de eso. Tiene que haber sanciones. Yo creo que debe haber sanciones. Yo también. Sistemas que difunden información falsa por las redes. Porque yo sé que económicamente es muy rentable para... ¿Por qué es tan común y tan generalizada este tipo de información? Bueno, porque es un medio de venta, de circulación de mercadería, de venta de productos y servicios. Hay que ver solamente la forma en que se enriquecen los famosos, ¿cómo se llaman ellos así mismos? YouTubers. Pero tienen unos influencers. ¿Y por qué? En sus medios de información la publicidad es alta. Eso ha llegado a unos extremos de que si tienen que cortarse un brazo para promover información, se lo cortan sin mayores problemas. Será porque ya tienen recursos para que le vuelvan a poner otra vez el brazo. Fernando, tú dices para que tengamos como ojo visor, estemos moscas cuando veamos una información excesivamente viral, excesivamente como una cosa. Cuidarse mucho. ¿Cómo le llaman los famosos? Dicen, se hizo viral, esa es la expresión. Sí. Hay que tener mucho cuidado cuando dicen, se hizo viral. ¿Pero qué fue lo que se hizo viral? ¿Qué fue lo que se hizo viral? La discusión que tuvieron fulano y fulana. ¿Pero en qué contribuye eso al bienestar de la sociedad, a mi propio bienestar, al bienestar de mi comunidad? No, en absoluto. Es una forma de morbo, yo simplemente disfruto. Bueno, sí es una forma de disfrutar, pero ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué es viral? ¿Qué es lo viral? Lo viral no podría ser las cosas buenas. ¿Por qué las cosas buenas no son virales? Interesante, ¿verdad? Por eso tú concluyes tu estudio diciendo, pregúntate, ¿es esto real o es solo otra mentira más en la red con muchos? Tenemos derecho a preguntarnos esas cosas, ¿verdad? Sí, preguntarnos. Una buena metodología. Se puede armar una metodología completa para afrontar la cuestión de la información falsa en redes, ¿cómo no? Claro, más que el derecho, yo pienso, segundo, y Fernando, que tenemos el deber de preguntarnos. También tenemos el deber de agradecer a Keren Matos y a Jonathan Javier segundo, porque esos amigos hacen una buena labor social, que es ¿cuál? Bueno, ellos facilitan el entendimiento, es decir, facilitan que estas orientaciones sabias que está dando nuestro amigo Fernando, está compartiendo con nosotros, puedan ser entendidas perfectamente por personas que tienen tal vez alguna discapacidad auditiva y nosotros entonces debemos decir el número de contacto para las personas que deseen comunicarse con Access Team, así es como se llama la organización que ellos pertenecen, Access Team RD, está en el número 849-815-4425, así que en esos números pueden compartir los representantes de Access Team RD. Gracias a ti, Fernando, porque definitivamente nos estás educando como un educador a tiempo completo que eres, de manera que la verdad sea dicha en este podcast y en toda nuestra trayectoria de vida, que la verdad sea dicha. Exactamente. Dale like a la verdad. Por favor. Gracias. Y suscríbete también, y comparte, comenta. Seguro. Porque para que pueda generar una comunidad corriente de opinión densa. Gracias, pues hay que comentar y decir lo que te gusta, lo que te gusta, lo que está bien, lo que está mal. Si estás de acuerdo con Fernando, segundo, no, si esto es un disparate. Por favor. Será hasta la próxima. Muchas gracias.